Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, muy buenas tardes también para mí en este caso, reportando desde Barcelona para todos ustedes nuevamente, y me hice aquí unas notitas muy rústicas a mano nada más para recordar lo que quiero comenzar comentando. Hoy estamos a 4 de julio de 2020 para los que nos ven en diferido, y estamos leyendo los libros de La Ley del Uno. Estamos por la sesión número 92 del libro número 4. Estamos ya en la página 175 de 259. Recuerden que los libros se pueden bajar gratuitamente en la página de L/L Research. Eso lo pueden buscar simplemente con cualquier buscador en internet. Escriben La Ley del Uno PDF y los va a llevar directamente a la página, y ahí pueden descargar los libros, todos los libros gratuitamente de este grupo de búsqueda de lo supernatural o de lo no terrestre, lo espiritual, etcétera, lo paranormal, que se llama entonces LL Research. Ahí tienen los libros gratis, pero también pueden colaborar con ellos comprándolos y teniéndolos en papel, también para los que les gustan tener los libros en forma de papel, o simplemente para hacer una colaboración por el gran trabajo que han hecho. Entonces, quería comenzar comentando algo acerca de la famosa situación que vivimos hoy en día en este mundo, con este virusito que anda por ahí, como dicen los medios, y me ha tocado viajar por todo el mundo. No he dejado de viajar durante toda esta cuarentena. Vengo de México justamente, donde supuestamente hay 7.000 casos por día o 5.000 casos por día, depende de qué día sea, es un número muy importante. Pero hablando con la gente allí, con el personal que nos atiende, ellos no ven tal urgencia ni conocen a personas que hayan tenido demasiados problemas con esto. Ni siquiera conocen a personas que lo hayan tenido. En definitiva, lo que veo al viajar por el mundo es una gran propaganda de miedo que se infunde a la población en general, y este miedo, como ya lo hemos hablado antes, es lo que hace que el sistema inmunológico de las personas se vea deprimido, y por lo tanto agarran cualquier enfermedad o cualquier virus que pueda haber en la vuelta, cualquier virus de la gripe común. Y por supuesto, al estar en este estado de inmunodepresión, además con la boca tapada, no respirando suficiente oxígeno, y muchos con los grandes problemas de estrés traídos por supuesto por las pérdidas de los empleos y demás, hacen que estas personas estén muy sensibles a cualquier tipo de enfermedad. Entonces creo que hoy en día el mayor virus es el miedo, que se trata de justamente infundir a la población para mantenerla en este estado de sumisión requerido para después seguramente implantar otras medidas como la vacunación. Entonces, estuvimos hablando acerca de la ilusión, estuvimos hablando bastante en la sesión pasada de la carta número 1, la matriz de la mente. Estuvimos viendo el dibujo, las cosas que representaba, estuvimos viendo la caja con el cuadriculado blanco y negro que representaba la dualidad. Estuvimos viendo el pájaro encerrado en esa jaula, y como también las formas de las alas tienen una representación. El pájaro que representa el espíritu está encerrado en esa ilusión que es nuestra tercera densidad, y está con las alas no extendidas, por supuesto. Entonces no puede volar, no puede salir de la ilusión de la dualidad como está representada en nuestro planeta. Entonces Ra y su grupo vinieron, aterrizaron, bajaron, pusieron pie en tierra en este planeta hace muchos miles de años en la zona de Egipto. Otros de su grupo fueron a Sudamérica, como lo hemos visto a lo largo de las lecturas, y trataron de traer el conocimiento acerca de la ley del uno, acerca de este entendimiento de que todos somos uno, de que la gran conciencia cósmica es todo lo que es el creador, y nuestra galaxia es una célula de ese creador, ¿verdad? Hemos hablado de los logos y cómo nuestra galaxia en general es la manifestación material de una conciencia superior, pero que no es Dios a su vez, ¿verdad? Es
es una conciencia superior a la que alguna vez en nuestro devenir espiritual vamos a también integrar. En algún momento integraremos conciencias colectivas y nos integraremos a esas grandes conciencias que son capaces de crear una galaxia en sí, de manifestar una galaxia. Entonces, quería hablar un poco también justamente de esa ilusión y cómo el despertar de la conciencia y el trabajo de entendimiento de la espiritualidad nos lleva a abrir los ojos y a comenzar a salir de esa ilusión de la tercera densidad en la que vivimos, en esa ilusión de la dualidad, ¿verdad? Y empezamos a aprender acerca de cómo es el universo, acerca de que el universo está completamente habitado, acerca de que estos seres han estado con nosotros por siempre, han estado guiándonos, de que somos nosotros somos parte de la creación de ellos también. Hemos visto cómo en este libro incluso hasta nuestro dedo pulgar tiene una razón, un motivo de estar ahí, y fue puesto justamente para que se desarrollaran ciertas experiencias en nuestras vidas para potencializar mucho más el crecimiento espiritual y las experiencias para el creador en sí. Este despertar de conciencia muchas veces lo que hace es desconectarnos de la realidad de la Tierra, lo que produce muchas veces un sentimiento de soledad, de aislamiento, por no sentirnos comprendidos en lo que nos está pasando personalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos esta tendencia, por supuesto, es parte del despertar de la conciencia y lo hemos hablado anteriormente, lo hemos leído a lo largo del libro, cuáles son algunos de esos síntomas del despertar de la conciencia y cómo cuando vamos integrando más porcentaje de nuestro espíritu nosotros mismos, ¿verdad? Vamos integrando más nuestra conciencia. Si lo quisiéramos hablar en porcentajes, quizás estuviéramos en nuestro momento normal de vida un 10% de conciencia, pero a medida que vamos despertando vamos creciendo, vamos incrementando un 11, un 12, un 13%, y cuanto más conciencia integramos a nosotros mismos, más entonces tenemos esta sensación de alienación con el planeta en sí, con la realidad que vive el planeta, ¿verdad? Porque nos sentimos cada vez más fuera de esa realidad, como que ya nos sintonizamos con esa realidad. Entonces, mi consejo aquí, porque esto también es algo que me ha pasado a mí, creo que en general está pasando a muchas personas, y el hecho de que podamos compartirlo, creo que sirve para que otros entiendan que esto nos ocurre a todos en general, los que estamos en este camino, y sabernos acompañados en este camino es importante. Lo que sí creo también importante es el que entendamos que estamos aquí en esta encarnación, que es una cosa muy, muy deseada, porque también en muchos libros que he leído que hablan acerca de la espiritualidad y que tienen comunicaciones con seres de otros mundos, hablan de cómo hay grandes filas para ingresar a esta realidad, ¿verdad? Y que la experiencia, el potencial de crecimiento que existe aquí es tan amplio que son muchísimos los seres del universo que quieren ingresar a esta realidad. Por eso es importante que sepamos que estamos teniendo una gran oportunidad y aprovechemos esa oportunidad en esta encarnación para hacer el trabajo que venimos a hacer, para aprovechar la vida normalmente, seguir aprovechando la vida, seguir disfrutando las cosas lindas de este mundo, seguir caminando, yendo a la playa, a la montaña, allí donde estén, lo que les guste hacer a ustedes, seguir haciéndolo, no dejar de hacer estas cosas por sentir que no pertenecen de alguna manera a este mundo o ya la realidad no les gusta o no les sirve. Es importante integrarnos con la naturaleza, anclarnos al planeta Tierra, anclar nuestra energía al planeta Tierra y, como les digo, disfrutar. Eso sirve para elevar nuestra vibración personal y que podamos continuar con ese camino de integración de conciencia. A ver qué más puse por aquí. En mi caso, aquí estoy en Barcelona, hoy salí a caminar un poco y, como buen uruguayo, voy a tapar la marca aquí para no hacer, encontré un poquito de dulce de leche. Entonces digo, ¿por qué no? Vamos a comprarle un poquito de dulce de leche para la familia, para llevarles un regalito, para disfrutar de eso que no tenemos allí donde nosotros vivimos. Yo hace ya unos 12 años que me fui de Uruguay y
viví en Centroamérica por 8 años y ya más de 4 años ahí en Dubái donde estamos, y el dulce de leche no es lo más común por ahí. Si hay alguno en algún supermercado, no es tan rico. Así que bueno, eso quería conversar con ustedes hoy acerca de justamente de la situación actual del mundo y cómo lo he visto yo viajando justamente por el mundo. He estado en China, en Europa, en Centroamérica, en muchísimos lugares, y en todos los lugares que voy hablo con la gente, les pregunto si conocen a alguien que haya sido afectado y demás, y diría que el 98% de las veces la gente me dice que no. Los que me han dicho que sí, que han tenido gente afectada, ninguno ha muerto. Y además de eso, como le digo siempre, bueno, hay que estudiar cuál es la condición de esa persona en general, cuál es su condición de salud previa, qué cuestiones traía y cómo fue afectado justamente por ese miedo, por esa aislación, por la pérdida de trabajo y demás, y cómo eso afectó su salud, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Estuvimos hablando acerca del potenciador de la mente, y el interrogador pregunta, dice: todas las actividades que realiza la entidad desde la infancia depende del potenciador de la mente. Y estuve estudiando un poco el tema, porque está la matriz, el potenciador y el significante, y yo creo que había manifestado en algún momento que no entendía bien qué significaba esto, pero luego encontré la respuesta. Y las cartas, lo voy a mostrar por aquí. La carta número 1 dice la matriz de la mente, no sé si se llega a leer bien, quizás que no, y después dice el potenciador de la mente. Pero entonces la carta, por ejemplo, el arcano número 1 se llama el mago, matriz de la mente. El arcano número 2 se llama la suma sacerdotisa, es el potenciador de la mente. Y el arcano número 3 es la emperatriz, que es el catalizador de la mente. Entonces ahí está: matriz, potenciador y catalizador. Y después, sí, es verdad, hay otro que es la experiencia de la mente, el significante de la mente, la transformación de la mente. Y yo no sabía qué se refería con el potenciador o el significante de la mente, pero eso es el nombre de las cartas, y es cómo afectan. La matriz sería como, justamente, ¿no? A eso se refiere, como la matriz, como el centro, y el potenciador es lo que me imagino yo que es lo que justamente causa esa búsqueda, ¿no? Al existir el potenciador, el potencial de una cosa o la otra, ¿no? Entonces dice la pregunta: todas las actividades que realiza la entidad desde la infancia dependen del potenciador de la mente. Y dice: en primer lugar, aunque las funciones de la mente son realmente prioritarias sobre las del cuerpo, al ser el cuerpo una criatura de la mente, ¿verdad? El cuerpo es una criatura de la mente, es la manifestación, si se quiere, de la mente. Ciertamente no todas las acciones, el cuerpo es la manifestación del rayo amarillo, pero quiero decir, lo que pensamos también lo manifestamos en nuestro cuerpo. Ciertamente no todas las acciones del complejo mente, cuerpo, espíritu podrían considerarse motivadas por las cualidades potenciadoras del complejo mental únicamente, pues el cuerpo, y en algunos casos el espíritu, también potencia la acción. En segundo lugar, a medida que el complejo mente, cuerpo, espíritu toma conciencia de los procesos de la evolución, las partes del complejo mente, cuerpo, espíritu que se expresan por los arquetipos de la transformación dan lugar cada vez con mayor frecuencia a las actividades de la mente y del cuerpo que precipitan la acción. Entonces, cuanto más abrimos nuestra conciencia, más experiencias van a estar motivadas justamente por la mente. Dice aquí, y eso fue lo que leímos antes, como para ponernos en ambiente. Y dice el interrogador: en las cartas, la matriz de la mente se representa como una figura masculina y el potenciador como una figura femenina, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo aquí. El número 1. Ahí está. Es la figura masculina, y el potenciador es la sacerdotisa, una figura femenina. Es el potenciador de la mente.
Dice, ¿podría Ra explicar la razón de ello y también cómo afecta a estos dos arquetipos? Y dice Ra, en primer lugar, como hemos dicho, la matriz de la mente es atraída a la entidad biológicamente masculina y el potenciador de la mente a la entidad femenina. De esta forma, en la transferencia de energía, la mujer es capaz de potenciar lo que puede hallarse en la mente consciente del hombre para que sea investida del espíritu. Hemos hablado de las transferencias de energía entre lo femenino y lo masculino y viceversa, ¿verdad? Dice, en un sentido más general, lo que se proyecta puede considerarse un principio masculino. Lo que espera ser alcanzado puede considerarse un principio femenino. La riqueza del sistema de las polaridades masculina y femenina es interesante y no quisiéramos hacer mayor comentario, sino que preferimos que el estudiante recapacite sobre ello, ¿verdad? Entonces vemos lo que dice aquí, lo que se proyecta puede considerarse un principio masculino, ¿verdad? Por eso el órgano genital masculino es una proyección hacia el exterior, y dice lo que espera ser alcanzado puede considerarse un principio femenino. Justamente el órgano genital de la mujer es hacia adentro. Dice el interrogador, en la carta número 2, el potenciador de la mente, vemos a una mujer sentada sobre un bloque rectangular. Está cubierta por un velo y sentada entre dos columnas que parecen estar cubiertas por los mismos dibujos, pero una es mucho más oscura que la otra. Supongo que ese velo representa el velo entre el consciente y el inconsciente, o entre la matriz y el potenciador de la mente. ¿Es así? Y dice Ra, totalmente correcto, ¿verdad? Entonces acá, bien clarito lo que significa cada cosa. Es el velo entre el consciente y el inconsciente, o entre la matriz y el potenciador de la mente. Vamos a ver la carta. Aquí está, ella está cubierta con una especie de velo. Y dice el interrogador, supongo que se sienta entre las columnas de diferente color, con la oscura a su izquierda, para indicar con esa posición una oportunidad idéntica para la potenciación de la mente, ya sea de naturaleza positiva o negativa. ¿Podría comentarlo, Ra? Y dice Ra, aunque sea correcto, no se ha percibido tan claramente como el hecho de que la sacerdotisa, como se ha llamado esta figura, se sienta sobre una estructura en la que la polaridad simboliza, como habéis advertido correctamente, por las columnas de color de color claro y oscuro. Es una parte integral y necesaria. La mente no alimentada carece de polaridad, al igual que la infinidad inteligente. La naturaleza de los logos o de los sublogos que ofrece la experiencia de tercera densidad es de polaridad, no de elección, sino de cuidadoso diseño. Que ofrece la experiencia de tercera densidad es de polaridad, no de elección, sino de cuidadoso diseño. Bueno, vamos a ver qué dice. Percibimos, dice Ra, una observación poco clara. La polaridad del potenciador no está ahí para que la matriz pueda escoger, sino para que la matriz la acepte tal como la recibe. Dice el interrogador, en otras palabras, esta ilusión particular tiene la polaridad como fundamento, lo que puede representarse por la importancia estructural de esas columnas. ¿Es así? Y Ra le dice, así es, ¿verdad? Entonces, nuestra realidad, nuestra ilusión física está muy marcada por la polaridad, y eso lo podemos ver claramente a nuestro alrededor. Dice el interrogador, los dibujos sobre cada una de estas columnas son idénticos, pero la columna que está a la izquierda de la sacerdotisa se ha ensombrecido mucho más. Creo que eso indica que los acontecimientos y las experiencias pueden ser idénticos en la encarnación, pero que pueden enfocarse, observarse y utilizarse no importa qué polaridad. ¿Es así? Y Ra le dice, así es. Entonces, cualquier evento puede interpretarse como una cosa o la otra. Dependerá justamente
de la polaridad de cada persona y así verá los acontecimientos, ¿no? Me imagino. Dice Ra, notaréis también al observar el símbolo que denota el espíritu en la manifestación sobre cada una de las columnas, que el infinito creador no se preocupa de la polaridad, sino que se ofrece a sí mismo y por entero a todos. Vamos a ver cuál es ese símbolo. El símbolo sobre las columnas, bueno, representa, dice, al creador. Dice el interrogador, parece haber un escrito sobre el regazo de la sacerdotisa, que queda a medias oculto por la ropa o el tejido que cubre su hombro derecho. Eso parece indicar que el conocimiento está disponible cuando se levanta el velo, pero que no solo está oculto por el velo, sino también parcialmente escondido por las ropas que lleva, que de alguna forma deben aparentar para tomar conciencia. Dice que de alguna forma debe apartar para tomar conciencia del conocimiento que está a su alcance. ¿Es así? Y Ra dice, puesto que la imagen del escrito no es originaria de Ra, os pedimos que lo libréis de su forma limitada. Vuestras percepciones son bastante acertadas, ¿verdad? Entonces, justamente, el conocimiento está ahí. Toda la información que cualquier persona de este mundo necesita para el despertar de conciencia ya está en este mundo, ya ha sido ofrecida, pues es cuestión de despertarse y querer buscar la información, ¿verdad? Entonces, justamente es lo que produce el despertar de conciencia, la necesidad de saber más, la necesidad de encontrar respuestas, y justamente eso es lo que motiva a la persona a la búsqueda, ¿verdad? La información, les aseguro que está ahí. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Yo estaba sin saber un montón de todas estas cosas, pero cuando la primera experiencia se ofreció a mí y después otra, y eso abrió una gran curiosidad y empecé a preguntar y a estudiar y a aprender, vi que toda la información ya estaba entre nosotros. Entonces, hoy no dependemos de ningún aterrizaje extraterrestre ni nada por el estilo para incrementar nuestra conciencia. Es una cuestión de momentos de cada uno y del evolucionar normal de esta humanidad, que en general está aquí para eso, y justamente la información ha sido dada y ha sido puesta aquí. Por supuesto que está en un mar de desinformación y cuesta a veces encontrarla y entenderla, pero eso no significa que no esté ahí. Depende de nosotros. Dice la propia naturaleza del principio femenino de la mente, que como ha sugerido Ra, estaba relacionado específicamente con lo que puede calificarse de sexualidad santificada, es en sí misma, sin añadidura, el escrito que ni el principio femenino ni el masculino puede utilizar antes de que el principio masculino no sea proyectado y haya penetrado de forma simbólicamente sexual los secretos interiores de este principio femenino, ¿verdad? Hay toda una simbología en todo esto muy, muy interesante, ¿verdad? Por supuesto, cuando recorremos el mundo, cuando vemos las diferentes catedrales, los diferentes monumentos, las diferentes formaciones estructurales de cada sociedad, vemos esta cantidad de imágenes, de cuestiones veladas, ¿verdad? Todos estos símbolos que existen en nuestra sociedad, que si no estamos atentos vamos a pasar por alto, por supuesto. Pero como vemos en muchas estatuas, en la posición de las manos tiene una explicación. La pintura más famosa del mundo, creo que la que se vendió más cara, fue la de Jesús. Creo que es un Da Vinci, que finalmente lo compró el Museo del Louvre de Abu Dhabi, y después eso desapareció. Bueno, tuvo un misterio detrás de esa pintura que costó 450 millones de dólares, creo. Se llama Salvatore Mundi, si no me equivoco, y estaba la figura de Jesús con una esfera medio transparente en la mano. Ya hablamos de esa esfera anteriormente y de lo que representa. Entonces, todo tiene una representación. Entonces, creo que fue Da Vinci el que lo pintó. Entonces, fíjense que ya desde aquel tiempo
y desde mucho antes también ya se conocía. O sea, todo esto es conocimiento que ha sido manejado por las sociedades secretas por muchos años, por muchos miles de años, porque este conocimiento viene desde Ra, desde Egipto, y ahí nace todo esto. Si no de antes todavía, me imagino que Atlántida y Lemuria, quién sabe más. Dice, todas las ropas, y en este caso la vestimenta exterior, seguimos hablando de la carta, recubren estos principios. Hay pues una gran tensión dinámica, por así decir, entre la matriz y el potenciador de la mente. Entonces la matriz representa a lo masculino, el potenciador representa a lo femenino. Dice el introdor, hay otras partes de esta imagen que no fueron transmitidas por Ra. Y dice Ra, los símbolos astrológicos que se representan no fueron transmitidos por Ra. Tiene unas estrellas arriba y no fueron transmitidos por Ra, dice. Dice el introdor, el hecho de que la sacerdotisa esté sentada sobre un bloque rectangular me indica que el potenciador de la mente domina o está por encima de la ilusión material. ¿Es así? Y dice Ra, más bien, digamos que esa figura es inmanente. Tendré que buscar esa palabra, a ver qué significa inmanente. Digamos que esta figura es inmanente, cercana en toda manifestación. Las oportunidades de alcanzar el potenciador son numerosas. Sin embargo, por sí mismo, el potenciador no entra en la manifestación. No entiendo la respuesta, pero bueno. Seguimos. Dice el introdor, la media luna sobre la corona representa la receptividad de la mente subconsciente. Y dice Ra, aunque este símbolo no ha sido transmitido por Ra, tampoco es inadecuado, dado que en vuestra propia cultura la luna representa la feminidad y el sol la masculinidad. Por lo tanto, lo aceptamos como parte de la imagen, pues carece de distorsión significativa, pero no fue agregado por Ra, ¿verdad? Dice el introdor, el símbolo que figura en la parte delantera del atavío de la sacerdotisa ha sido transmitido por Ra. Y dice Ra, la cruz ansada es el símbolo correcto. Las posteriores adiciones y la ligera distorsión de este símbolo son de origen astrológico y debe liberarse de sus limitaciones. A ver qué pone. La cruz ansada, no se distingue correctamente aquí. Estamos en la página, lo voy a marcar 177, voy a ir al final del libro, que están las cartas más grandes, a ver si podemos ver justamente esta, aquí está, la suma sacerdotisa, la cruz ansada, ¿verdad? A ver si pongo, ahí está. Se cortó levemente ahí. Entonces vamos de vuelta a la página 177 y continuamos leyendo acerca de eso. La cruz ansada es el símbolo correcto, dice, las posteriores adiciones a la ligera distorsión de este símbolo son de origen astrológico y debe liberarse de sus limitaciones. Dice el interrogador, ¿esa cruz ansada indica el signo de la vida como el espíritu que da vida a la materia? Y Ra le dice totalmente correcto. Yo no sé el interrogador de dónde saca toda esa información. Pero vamos a continuar leyendo. Y repito, dice, esa cruz ansada indica el signo de la vida como el espíritu que da vida a la materia. Y Ra le dice totalmente correcto. Recuerden, en muchísimas de las imágenes que hay grabadas en Egipto, figura la cruz ansada. Muchas veces la llevan en la mano, estos seres que están esculpidos en piedra, ¿verdad? Entonces esa es la representación. Es el signo de la vida, como el espíritu que da vida a la materia. Dice Ra, además ilumina un concepto que forma parte del arquetipo relativo a la prolongación más allá de la encarnación, de la conciencia potenciada durante la encarnación. Dice el interrogador, las uvas que decoran el manto que cae sobre sus hombros han sido comunicados por Ra. Y Ra dice sí. Interrogador dice, ¿indican la fertilidad de la mente subconsciente? ¿Es correcto?
y Raleigh dice es correcto. Entonces voy marcando qué significa cada cosa, ¿verdad? Porque es bastante importante. Entonces, las uvas indican la fertilidad de la mente subconsciente. Y Raleigh dice que es correcto. Dice, es correcto, estudiante, pero observa la función del manto. El propio carácter de la potenciación proporciona gran protección. Dar fruto es una actividad protegida, ¿verdad? Entonces también la mujer es la que da fruto, ¿verdad? En este caso, por supuesto. Dice el interrogador, aquí la protección parece representarse sobre el lado derecho, pero no sobre el izquierdo. ¿Ello indica que existe protección para el camino positivo, pero no para el negativo? Y dice Ra, percibís correctamente una predisposición innata que ofrece al ojo que ve y al oído que escucha información relativa a la elección de la polaridad más eficaz. En este momento os pedimos que planteéis una cuestión más. Entonces, información relativa a la elección de la polaridad más eficaz. Entonces, la polaridad más eficaz es, por supuesto, la positiva. ¿Por qué? Me imagino yo. Porque, como hemos visto antes en este libro, al llegar a la sexta densidad, a la mitad de la sexta densidad, aquellos que han elegido la polaridad negativa, se dan cuenta que esa dualidad ya no existe y hacen un cambio hacia la polaridad positiva, por supuesto, y después continúan el camino por ahí. Eso es lo que hemos aprendido aquí. Dice el interrogador, voy a tratar de poner un ejemplo del potenciador de la mente en acción. A medida que el niño pasa tiempo en la encarnación, experimenta el potenciador ofreciendo pensamientos potenciales, tanto positivos como negativos, por así decir, para que la matriz tenga experiencias que comienza a acumular y que la colorean de un modo u otro en polaridad, dependiendo de su elección constante de esa polaridad. ¿Tiene algún sentido lo que digo? Y Raleigh dice, en primer lugar, de nuevo, podemos distinguir entre la mente arquetípica y el proceso de la experiencia encarnada del complejo mente-cuerpo-espíritu. En segundo lugar, cada potenciación que ha alcanzado la matriz queda registrada en ella. Que queda alcanzado la matriz de la mente, ¿verdad? Pero es experimentada por el significante. La experiencia del significante de esa actividad potenciada depende, por supuesto, de la agudeza de sus procesos de catalizador y experiencia. Hemos hablado también de cómo aprovechamos nosotros los catalizadores y las experiencias en nuestra vida, y se habló en la sesión anterior, si no me equivoco, que muchas veces no hacemos uso correcto de esos catalizadores. Por lo tanto, no hacemos uso correcto de la experiencia. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Y pregunta a ver si puede hacer algo por el contacto. Hablan de Carla y se despide, dice Ra, os dejo en el amor y la luz del infinito creador, y pues y regocijaros en el poder y la paz del infinito creador Adonai. Pasamos a la sesión número 93 del 18 de agosto de 1982. Vamos a saludar aquí a Ninoska. Hola Ninoska, buen día. Ra saluda, pregunta sobre la condición de Carla, pregunta sobre su amigo de la quinta densidad, y dice el interrogador, anteriormente habéis afirmado que el fundamento de nuestra ilusión actúa en el concepto de la polaridad. Quisiera preguntar, puesto que hemos definido las dos polaridades como servicio al prójimo y servicio al yo, si existe una definición más completa, más elocuente o más clarificadora de estas polaridades, o alguna otra información que no tengamos en este momento y que pudierais proporcionarnos sobre las dos polaridades opuestas para tener una mejor comprensión de la naturaleza de la polaridad en sí misma. Y dice Ra, es poco probable que exista una descripción más sucinta o descriptiva de las polaridades de tercera densidad que el servicio al prójimo y el servicio al yo, debido a que la naturaleza de la distorsión de los complejos mente, cuerpo, espíritu tiende a percibir conceptos relativos a la filosofía en términos de ética o de actividad. Sin embargo, podríamos considerar las polaridades utilizando términos ligeramente diferentes de esa forma. Podría beneficiarse la comprensión.
Y dice aquí, después de un poquito de agua: podrían considerarse las polaridades bajo el ángulo de la naturaleza literal de la polaridad física del imán, la polaridad negativa y la positiva, con características eléctricas, pueden observarse exactamente en el sentido físico. En ese contexto, cabe señalar que es del todo imposible juzgar la polaridad de un acto o de una entidad, al igual que es imposible juzgar la relativa bonanza de los polos negativos y positivos del imán. Entonces, esto está bastante lindo, bastante interesante, y justamente como vivimos nosotros en esta dualidad, en esta polaridad, o polarizándonos, pero en dualidad, vemos el servicio al yo como negativo y el servicio al prójimo como positivo, siendo que, como vemos aquí, es imposible de juzgar la condición eléctrica, si se quiere, y pone el ejemplo del imán, ¿no? Dice, cabe señalar que es del todo imposible juzgar la polaridad de un acto o de una entidad, al igual que es imposible juzgar la relativa bonanza de los polos negativos y positivos del imán. Entonces, negativo o positivo es solo un símbolo que le hemos puesto, pero si dejáramos los símbolos de lado y dejáramos de juzgar el imán en sí, no es un lado mejor que el otro, ¿verdad? No es el que atrae mejor que el que repele, y viceversa. Dice, otra forma de ver las polaridades podrían implicar el concepto de radiación-absorción. Lo positivo irradia mientras que lo negativo absorbe. Dice el interrogador: si lo entiendo correctamente, antes de la implantación del proceso del velo, las polaridades eléctricas, las polaridades de radiación y absorción, existían todas ellas en alguna parte de la creación, pero las polaridades del servicio al prójimo y la del servicio al yo que conocemos no evolucionaron y únicamente se mostraron una vez que el velo se implantó, como un añadido a la lista de posibles polaridades de la creación. ¿Es así? Irra le dice que no. Dice, ¿podéis corregirme? Irra le dice, la descripción de la polaridad como servicio al yo y servicio al prójimo ha residido en la arquitectura del logo fundamental desde el comienzo de nuestra creación. Antes del velo, el impacto de las acciones comprendidas por los seres de mente, cuerpo, espíritu sobre su conocimiento no era palmario a un nivel suficientemente significativo como para permitir que la expresión de esa polaridad fuera lo bastante provechosa, ¿verdad? Entonces no era ni una cosa ni la otra. En el transcurso del periodo que llamáis tiempo, esa expresión de polaridad operó efectivamente para alterar las inclinaciones de los seres de mente, cuerpo, espíritu, de forma que pudieran ser cosechados. El proceso de velado hizo que la polaridad fuera mucho más efectiva. Entonces estamos entendiendo aquí claramente el proceso de polaridad y su relación con el velo del olvido. Para dejar justamente de juzgar esa polaridad, de juzgar como bueno el positivo y como malo el negativo, para que podamos nosotros salir y volar como esa ave que está encerrada en la ilusión, ¿verdad? En la ilusión material de la polaridad. Dice el interrogador, podría compararse a cuando la atmósfera se polariza para crear las tormentas, el trueno y todo tipo de actividad. Esa experiencia intensa podría compararse con la polarización de la conciencia, que también crea una experiencia más intensa. ¿Esta comparación es acertada? Y dice Ra, hay cierta superficialidad en esa comparación, pues la atención de una entidad puede focalizarse sobre una tormenta durante todo el tiempo que ésta dure. Sin embargo, las condiciones que producen la tormenta no son constantes, mientras que las condiciones de la polarización sí lo son. Hecha esta observación, podemos estar de acuerdo con la comparación, ¿verdad? Entonces, bien, hemos hablado antes también acerca de, creo que se dio un ejemplo con respecto al rayo, ¿verdad? El rayo puede verse como bueno, puede verse como malo. Si puede cosecharse la energía del rayo, es muy bueno. El rayo trae ionización en la atmósfera, tiene muchas cosas buenas la descarga del rayo, pero también podemos ver muchas cosas malas en él, ¿verdad? Y justamente esa es, por lo general, nuestra posición desde el punto de vista en el que estamos ahora.
posición de juzgar las cosas como bueno o como malo, simplemente el rayo es. Dice el introductor: con la tercera carta del tarot llegamos a la primera agregación de arquetipos después del proceso de velado. Tal como tengo entendido, supongo que este tercer arquetipo tiene una carga, por así decir, de forma que pueda crear una posible polarización, puesto que ese parece ser uno de los objetivos principales de este particular logos en el proceso evolutivo. ¿Mi suposición es correcta? Y dice Ra: antes de contestar a la pregunta, os pedimos paciencia, pues tenemos que examinar el complejo mental de este instrumento para intentar mover su mano izquierda. Si no podemos aliviar de algún modo el dolor, tendremos que concluir la sesión. Os rogamos paciencia mientras procedemos oportunamente. Dice que hay una pausa de 30 segundos. Ellos también pueden llegar a mover el cuerpo de esta persona. Incluso sé de casos que ellos pueden utilizar el cuerpo en general, ¿verdad? Dice: soy Ra. Dice: seguirá habiendo accesos de dolor. No obstante, la parte más crítica del intenso malestar se ha aliviado con el cambio de posición. Y le dice: la suposición es correcta. Y voy a leer de nuevo la suposición porque quedó, para que no quede en el tintero. Dice: con la tercera carta del tarot llegamos a la primera agregación de arquetipos después del proceso de velado, tal como lo tengo entendido. Supongo que este tercer arquetipo tiene una carga, por así decir, de forma que pueda crear una posible polarización, puesto que ese parece ser uno de los objetivos principales de este particular logos en el proceso evolutivo. Y Ra le dice que la suposición es correcta. Justamente este arquetipo entonces tiene la intención, y la intención del logo es crear esa polarización, esa mayor polarización, para que haya una mayor cosecha, una mayor experiencia y que sea más marcada la polaridad, ¿verdad? Vamos a ver la tercera carta. Es la emperatriz, catalizador de la mente. La anterior era la suma sacerdotisa, y aquí está la emperatriz. Arcano número 3, sentada en la caja con el ave en la mano, el pie en una media luna. Vamos a ver. Dice entonces el introductor: parece que no hay muchos indicios de polaridad en esa ilustración, salvo quizás la coloración de las numerosas copas en la rueda. Algunas son de color negro y otras de color blanco. Pregunta: ¿ello indica que cada experiencia que genera aleatoriamente esta aparente rueda de la fortuna puede utilizarse en sentido negativo o positivo? Y dice Ra: la suposición es juiciosa. Sin embargo, se basa en un añadido al complejo de conceptos de origen astrológico. Por lo tanto, os pedimos que retengáis el concepto de polaridad, pero que liberéis las copas de su marco restrictivo. El elemento del que habláis no está en movimiento en su forma original, sino que representa, de hecho, el sol perpetuo que, a partir del espíritu, brilla como una protección sobre todos los catalizadores disponibles, desde el inicio de la complejidad hasta el complejo mente-cuerpo-espíritu percibido. Entonces, representa el sol perpetuo a partir del espíritu y brilla como una protección sobre los catalizadores. Estamos hablando de esa carta. Pasamos entonces a la siguiente página y continuará diciendo: de hecho, podéis ver que la polaridad se expresa, en primer lugar, por las muchas oportunidades ofrecidas en la ilusión material, ¿verdad? Se nos ofrecen muchísimas oportunidades en esta ilusión material para poder polarizarlos. Que se ilustra por el rectángulo que no es blanco ni tampoco oscuro, sobre el que se sienta la entidad de la imagen. En segundo lugar, por la posición en que está sentada. No encuentra directamente la oportunidad, sino que mira a un lado u otro. En la imagen veréis la insinuación de que al ofrecer la ilusión parecen sugerirse con frecuencia las oportunidades que se hallan en el camino de la izquierda, o como podéis expresarlo con mayor sencillez, el camino del servicio al yo. Entonces el camino de la izquierda es el camino del servicio al yo. Esto forma parte de la naturaleza catalizador de la mente. Entonces ahí está el rectángulo sobre el cual está sentada.
Se nos ofrecen muchas oportunidades como catalizadores para la mente. A veces las aprovechamos, a veces no. O a veces tomamos una de esas oportunidades, pero no la integramos completamente a la matriz de la mente. A ver, voy a marcar esto también, cada vez que explica qué significa una de las cartas. Dice el introductor: los pies de la entidad parecen reposar sobre una plataforma inestable, de color oscuro en la parte posterior y claro en la anterior. Posiblemente esto indica que la entidad sobre ella podría inclinarse en cualquier dirección, ya sea hacia el camino de la izquierda o hacia el de la derecha. ¿Es así? Y dice Akira, se ha percibido perfectamente. Entonces, vean las sutilezas que tienen estos dibujos, ¿verdad? Como la forma en que está sentada, porque claro, está sentada, pero moviendo el tronco, ¿verdad? No está en una posición muy natural. Dice el introductor: supongo que el pájaro podría ser un mensajero de los dos caminos, representados por la posición de las alas, aportando un catalizador que podría utilizarse para polarizar sobre no importa cuál de los dos caminos. ¿Es de alguna manera correcto? Y dice Ra: la percepción de que la posición de la criatura alada tiene su significado es correcta. La percepción más correcta de esa entidad y su significado, está hablando del ave, es la comprensión de que el complejo mente-cuerpo-espíritu, tras haber hecho contacto con su yo potenciado, emprende ahora su vuelo hacia el gran logos que busca el adepto. Bien. Eso significa el pajarito. Dice Ra: además, la naturaleza de la criatura alada encuentra eco tanto en la mujer que la sostiene como en el símbolo sobre el que reposan sus pies, es decir, la naturaleza del catalizador es indudablemente de inconsciencia. Proviene de lo que no es de la mente y de lo que no tiene ninguna conexión con el intelecto, como lo llamáis, lo que procede o es concomitante con la acción catalítica. Todos los usos que la mente hace del catalizador son los que se aplican conscientemente a ese catalizador. Sin una intención consciente, el uso del catalizador no es procesado jamás a través de la meditación, la ideación y la imaginación. Esto vamos a subrayarlo y a ponerle un color rojo, ¿Cómo me quedó? Bien, precioso. Y lo voy a repetir, por supuesto. Dice: sin una intención consciente, el uso del catalizador no es procesado jamás a través de la meditación, la ideación y la imaginación. ¿Qué significa esto? En nuestras vidas se nos presentan miles de oportunidades, miles de experiencias, miles de catalizadores, por mínimos que sean. Nosotros tendríamos que encerrarnos en nuestra casa sin nada alrededor para no tener algo que nos afecte. En realidad, incluso el estar encerrado ya nos estaría afectando y sería un catalizador en sí, ¿verdad? Pero entonces, no sé si todos los que están viendo esta transmisión hoy, en directo o en diferido, tuvieron la oportunidad o vivieron la experiencia de estar en este encierro que se produjo por el virus, ¿verdad? La famosa cuarentena, y si los hicieron quedarse en su casa sin salir o no. Eso ocasionó muchísimos cambios en las personas, en muchas cuestiones, en sus cuestiones familiares, personales. Fue un gran catalizador de la experiencia para muchísimas personas en este mundo que vivieron ese encierro por primera vez en su vida, ¿verdad? Y tuvieron que enfrentarse a sí mismos, a su familia, a los acontecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la idea es sentarse en meditación, o como dice aquí, ideación o imaginación, y contemplar qué fue todo eso, qué significa todo eso, qué significó todo eso para nosotros, en qué nos hizo cambiar,
cuando crucé la calle y el señor me golpeó el hombro porque iba distraído y yo me di vuelta y lo insulté. O sea, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué atraje a mi vida esa experiencia? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Todo esto, eso es hacer el trabajo con el catalizador. Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cosa de nuestra vida. Estoy lavando los platos y rompí uno porque lo arrojé fuerte y me corté el dedo. Bueno, vamos a ver por qué sucedió eso, qué está pasando conmigo, por qué estoy distraído, etcétera, etcétera. Así voy procesando y intentando llevar hacia la matriz de la mente los catalizadores de la experiencia y de todo lo que ocurre en nuestra vida para poder justamente aprovechar esos catalizadores, para aprovechar justamente la encarnación que estamos viviendo aquí, porque no estamos aquí de paseo, estamos aquí, si bien podemos pasear y disfrutar por supuesto, pero estamos aquí justamente para el desarrollo espiritual, para el crecimiento, la expansión espiritual, y todo esto aporta a nuestra vida, ¿verdad? Dice el introductor, si es posible, quisiera ver un ejemplo de la actividad que llamamos catalizador de la mente en un individuo que experimente ese proceso. ¿Podría Ra poner algún ejemplo? A ver, vamos a ver qué dice un ejemplo del catalizador para la mente, ¿verdad? O catalizador de la mente. Dice, soy Ra. Todos los ataques de que sois objeto son catalizadores. Nosotros, al hablar con este grupo de apoyo a través de este instrumento, ofrecemos catalizador. Las configuraciones de cada miembro del grupo ofrecen catalizadores a través del confort o malestar. De hecho, todo lo que no se ha procesado y que se representa a la atención de un complejo mente, cuerpo, espíritu es un catalizador. Entonces, más claro, imposible. Habla de las personas del grupo. Bueno, ustedes, su pareja es un catalizador, sus hijos son un catalizador, sus hermanos son un catalizador, sus padres son un catalizador, sus abuelos son un catalizador, su vida en general, todo está ahí diseñado para que sea un catalizador, ¿verdad? Y dependerá de ustedes dependerá de ustedes que lo aprovechen o no. Si se ponen a ver, entonces también estudian cómo está compuesta su familia, cuál es la sinergia de su familia, cómo se comporta su familia en general, y miran ancestralmente cómo ha devenido la experiencia familiar en general, y pueden utilizar eso como un catalizador de la experiencia, como para entender por qué eligieron ustedes nacer en esa familia, por qué eligieron nacer en ese país, por qué eligieron nacer en este tiempo, en el espacio-tiempo, etcétera, 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 y así van a ir desarrollando justamente más esa capacidad intuitiva de entender lo que ocurre en su encarnación. Dice el interrogador, entonces, en este momento recibimos un catalizador de la mente mientras que somos conscientes de la comunicación con Ra, y también recibimos catalizadores del cuerpo, pues nuestro cuerpo siente todo lo que recibe. Pero, ¿podría Ra describir un catalizador del espíritu y decir si recibimos en este momento tal catalizador? Y de no ser así, ¿podría poner un ejemplo? Entonces habló del catalizador de la mente, como el ataque psíquico, y que también afecta al cuerpo, ¿no? Porque lo sienten en el cuerpo también, entonces es un catalizador para el cuerpo. Ahora está preguntando sobre un catalizador espiritual. Dice, soy Ra. El catalizador que procesa el cuerpo es un catalizador para el cuerpo. El catalizador que procesa la mente es un catalizador para la mente. El catalizador que procesa el espíritu, adivinen, es un catalizador para el espíritu. Un complejo mente-cuerpo-espíritu puede utilizar cualquier catalizador que llegue a su atención, ya sea a través del cuerpo y sus sentidos, mediante la meditación o por cualquier otra fuente más desarrollada y de una manera que le es única, para formar una experiencia única para ese complejo con sus propias inclinaciones. Vamos marcando. Dice el interrogador, ¿sería correcto decir que el arquetipo para el catalizador de la mente es el modelo del logos para su plan más eficaz de actividad o uso del catalizador de la mente? Y Ra le dice que sí. Entonces ahí está. Todo es parte de este diseño de este logos para justamente la expansión. Dice el introductor, entonces, el adepto
al familiarizarse con el arquetipo del logos en cada caso, sería capaz de utilizar de la forma más eficaz el plan evolutivo establecido por el logos. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque para los que llegaron tarde al video, comencé hablando acerca de la experiencia espiritual del despertar de conciencia y su relación con el virus que tenemos en el planeta. Igual hice una introducción al respecto, pero justamente hablé cómo ese despertar de la conciencia, esa investigación, ese estudio que vamos haciendo, esa expansión, esa integración cada vez mayor del espíritu que vamos recibiendo, hace que nuestra percepción hacia la vida cambie, ¿verdad? Entonces, justamente hemos estado utilizando los catalizadores de la experiencia que nos han ofrecido a través de nuestro despertar de la conciencia, y eso hace que vayamos cambiando la manera en que vemos el mundo, ¿verdad? Porque ya muchas cosas que antes tenían relevancia para nosotros, esa famosa lucha entre el bien y el mal, ya deja de tener tal significado, porque hemos entendido y lo hemos llevado hasta la matriz de la mente y entendido en la profundidad de nosotros mismos de que eso no es más que una escena puesta para la expansión y la potenciación de los catalizadores para la elección de la polaridad, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos eso, vamos ya dejando el drama de la polaridad de lado. Dice Ra: el recurso que radica en la mente arquetípica no es específicamente un plan evolutivo, sino un programa o arquitectura de la naturaleza de la evolución. Esta puede parecer una pequeña distinción, pero tiene su importancia para percibir más claramente el uso de este recurso de la mente profunda, ¿verdad? Entonces, es un recurso, la mente arquetípica, específicamente para un plan evolutivo. Aquí lo dice clarito. Y está establecido por el logos. Entonces, venimos aquí, elegimos estar en el planeta Tierra para experimentar todo lo que estamos experimentando, por muy duro que parezca, para ver todo lo que estamos viendo, por muy duro que parezca, para que podamos polarizarnos, y toda esa potenciación, toda esa gran polaridad, toda esa gran diferencia entre lo que nosotros percibimos como bien y mal está ahí puesto justamente para que tomemos nuestro camino, tomemos una decisión. Dice el interrogador: Ra presentó las imágenes que conocemos ahora como el tarot para que los adeptos egipcios de la época pudieran acelerar su evolución personal. ¿Es correcto? ¿Había alguna otra razón para que Ra presentara estas imágenes? Y Ra dice: es correcto. Además de lo que he nombrado, ¿hay algún otro uso de las cartas del tarot? Y dice Ra: las imágenes del tarot ofrecen al estudiante un recurso para aprender a enseñar los procesos evolutivos. Para cualquier otra entidad, esas imágenes son meras ilustraciones. Entonces, bien clarito, ¿verdad? Entonces, cuando ya asumimos nuestro proceso evolutivo, cuando estamos en conocimiento de dicho proceso, vamos a poder hacer uso de estas cartas para entender más cuál es la mente arquetípica o el plan trazado por el logos para la evolución y poder aprovecharlo. Entonces, estamos hablando de información, estamos leyendo información que se le dio a esta humanidad miles de años atrás en Egipto, y cómo eso llega hasta nuestros días justamente a través del mismo Ra, ¿no? que estaba con pie en tierra en aquel momento. Dice el interrogador: en concreto, pensaba que el hecho de que Ra en una sesión anterior se refirió al tarot como un sistema de adivinación, ¿qué entendéis por eso? Y dice Ra: debido a la influencia de los caldeos, los monjes de esa época integraron el sistema de imágenes arquetípicas en un sistema de estudio, aprendizaje y adivinación basado en la astrología. Esa no fue la finalidad para la que Ra desarrolló el tarot, ¿verdad? Porque está claramente especificado aquí que el tarot fue puesto ahí para que los adeptos de la época pudieran acelerar su proceso de evolución personal. Y estamos hablando de los adeptos egipcios. Esta información no se le daba a todo el pueblo egipcio, sino a los que estaban dispuestos a recibir la información, ¿verdad? Dispuestos y listos. Dice el interrogador: la tercera carta muestra también la vara, creo, dice, en la mano derecha de la entidad. La esfera, en lo alto de la vara, es la forma mágica circular.
Entonces dice, la esfera en lo alto de la vara es la forma mágica circular. Voy a resaltar esta parte antes que me olvide. Y ahora vamos a ver la carta. ¿Es correcto pensar que el catalizador de la mente sugiere finalmente el posible uso de la magia que representa esa vara? Y dice Ra, la vara es de origen astrológico y como imagen que es, puede liberarse de su marco restrictivo. ¿Qué quiere decir cada vez que menciona esto de puede liberarse de su marco restrictivo? Es que la puede sacar de la imagen. ¿Qué hizo este grupo? Con la información que le dio Ra, ellos diseñaron sus propias cartas de alguna manera, ¿verdad? Y quitaron lo que Ra justamente decía que puede liberarse de su marco restrictivo. Esto lo hemos visto varias veces y creo que me olvidé de mencionarlo, pero el grupo LL Research fue a través de las cartas con las que inicialmente se hizo el trabajo y después, con lo que les dijo Ra, fueron modificando las cartas. Y ahora vamos a ver la carta número 3. La vamos a ver ahora porque acabo de tocar otro tema. Entonces vamos a ver la carta número 3. De nuevo, el catalizador de la mente. Vemos que tiene una vara en lo que parece ser la mano derecha, que tiene una esfera que está casi a la altura del mentón de ella, ¿verdad? A la altura de la mandíbula, ahí está la esfera. Eso representa la magia. La magia circular. Dice, ahora vamos a ir al final, estoy en la página 185 para no olvidarme, y en el final ellos dibujaron sus propias cartas, ¿verdad? Con la interpretación que le dio Ra. Entonces dibujaron el catalizador de la mente, la emperatriz, arcano número 3, de esta manera, ¿verdad? Como ven, ya no está la vara en esa carta. Sigue el pájaro, lo que está alrededor de ella, que antes tenía como unas copas, se representó ahora más como un sol. Tiene la vara claramente, la bola, la esfera en su mano, ¿verdad? Eso representa la magia. Ahora vamos a ver qué significa esto. Dijimos en la página 185. Aquí estamos de vuelta. Dice, la vara es de origen astrológico y como imagen se puede liberar de su marco restrictivo y por eso entonces ellos sacaron la vara de ahí. La esfera del poder espiritual indica que cada oportunidad está cargada de las posibilidades mágicas más extravagantes para el adepto perspicaz. Y lo voy a repetir, por supuesto. La esfera del poder espiritual, que como les digo, es la esfera que Jesús tiene en las manos, pintada, si no me equivoco, por Leonardo da Vinci, en la pintura que costó 450 millones de dólares, que fue comprada por el Museo de Abu Dhabi y después desapareció, muy raramente, o nadie sabe qué pasó con eso. Bueno, dice, la esfera del poder espiritual indica que cada oportunidad está cargada de las posibilidades mágicas más extravagantes para el adepto perspicaz. Entonces, recordemos, nuestra mente es la que crea nuestros pensamientos, es la que crea nuestra realidad, combinada con nuestros sentimientos. Un pensamiento, una idea combinada con un sentimiento muy fuerte envía una señal. Ya hablamos de la manifestación de la realidad, cómo funcionan esos nodos de energía a nuestro alrededor, que son los que manifiestan las cuestiones materiales o las situaciones a nuestro alrededor. Entonces, para el adepto perspicaz, que es el que conoce cómo se manifiesta la realidad, entonces esta esfera representa justamente estas oportunidades y cómo estas oportunidades están cargadas de la magia más extravagante, ¿verdad? Entonces hay un libro por ahí que dice piensa y hazte rico, algo así, ¿no? Entonces el conocimiento está expresado de muchas maneras, pero hay que entenderlo, o lo primero que hay que entender justamente es que vivimos una realidad o una ilusión energética, la cual consideramos material. El momento en que entendemos eso y sabemos que nuestra energía, nuestro pensamiento combinado con nuestro sentimiento crea la realidad, entonces tenemos una cantidad de
de posibilidades a nuestro alcance muy, muy importantes. Dice el interrogador: el hecho de que la vestimenta de la entidad sea transparente indica la semipermeabilidad del velo para el proceso del catalizador. ¿Es así? Y dice: debemos hacer una pausa. Hay una pausa de 15 segundos, dice aquí. Vamos a ver qué significa la ropa semitransparente. Dice Ra: continuamos en condiciones que no son las más óptimas. Sin embargo, dada la naturaleza de la apertura de este instrumento hacia nosotros, nuestro camino está bastante despejado y podemos continuar. Dice el introductor: me preguntaba si la transparencia de las prendas de la tercera carta indica la naturaleza semipermeable del velo entre la mente consciente y la inconsciente. Y dice Ra: esa es una percepción juiciosa y no puede decirse que sea incorrecta. No obstante, lo que se pretende insinuar en general es un eco de nuestra anterior sugerencia de que la naturaleza del catalizador es la del inconsciente, esto es, el catalizador exterior llega a través del velo. Todo lo que percibís parece percibirse conscientemente. Esa no es una suposición correcta. Todo lo que percibís se percibe como catalizador de manera inconsciente. En el momento en que la mente comienza a distinguir el catalizador, ese catalizador ha sido filtrado a través del velo y en algunos casos es mucho lo que ha quedado velado en la percepción aparentemente más clara. ¿Qué significa esto? Bastante importante también. Nosotros tenemos ese velo entre la mente consciente y la mente inconsciente, ¿verdad? Entonces, la mente inconsciente es la que percibe, acá lo dice, todo lo que percibís se percibe como catalizador de manera inconsciente. Entonces, antes de tener este conocimiento, nosotros íbamos por la vida asumiendo que cada situación, cada circunstancia a nuestro alrededor era algo natural, algo que estaba ahí porque estaba ahí, por la normal interacción de nuestro día a día, porque cruzamos la calle y justo nos encontramos con ese señor que nos golpeamos. Nunca lo llevamos al consciente para entender de que todo eso es un catalizador. Entonces, aquí lo dice, todo lo que percibís se percibe como catalizador de manera inconsciente. En el momento en que la mente comienza a distinguir el catalizador, ese catalizador ha sido filtrado a través del velo. Entonces, el catalizador fue filtrado. Nosotros el velo ya lo estamos rompiendo de alguna manera, se está haciendo cada vez más fino y lo vamos filtrando. Y en algunos casos es mucho lo que ha quedado velado en la percepción aparentemente más clara. Entonces, por mucho que podamos creer, entender qué significa ese catalizador y para qué está ahí, como dice aquí, todavía hay mucho que quizás no entendamos. Entonces, chicos, ha pasado una hora, voy a marcar aquí y mañana lo que voy a hacer es empezar aquí haciendo un repaso de esta parte. Aquí lo tengo marcadito, así es como funciona. Voy a volver a leer esta parte para ponernos de vuelta en situación y para continuar con el resto. Entonces, les agradezco por estar aquí, les mando un gran abrazo. Voy a ver qué escribieron por aquí. Aninosca la saludé. Hola Ana Elena, ¿cómo estás? María Carvalho. Verónica Pisani anda por aquí también. María dice: llegué, buen día. Tienen que repasar entonces la primera parte del video ahora cuando lo publique. Dice Ana Elena: ¿qué pasa con el resto de las cartas del tarot? Y su origen como Marcelia, etcétera. Su origen, gracias. Y su origen como Marcelia. No entiendo la pregunta en realidad, Ana Elena, pero las cartas las vamos a ir viendo todas, me imagino, progresivamente a medida que continuemos con la lectura. Ya estamos, creo que, pasados de la mitad del libro número 4. Nos queda todavía un libro para ver, información muy interesante, como podrán darse cuenta. Voy a aprovechar que estoy aquí en Barcelona para mostrarles un poquito de aquí, porque si somos los viajeros despiertos, si somos los Awakened Travelers, lo que hacemos es viajar y ver el mundo, ¿verdad? Tenemos por aquí la ventana, a ver si se llega a ver. Sí, se ve algo. Esto es Barcelona. Así está Barcelona hoy.
En la calle la gente, muy poca gente usa máscara en la calle. Cuando van a entrar a algún lugar público como un shopping center, un centro comercial, entonces sí les piden que utilicen la máscara. Aquí un edificio bastante interesante. Por allí la playa, cerca se ven las palmeras, no sé si se aprecia desde ahí. Pero bueno, así está Barcelona hoy, chicos, un día soleado, lindo. En México ni siquiera salí en realidad, pero antes de llegar hubo un terremoto de 5.5, el volcán Popocatépetl había estado activo un poquito. Como saben, toda esa zona siempre es una zona de mucha actividad y los cambios planetarios también están haciendo que se activen estas zonas, y es parte justamente del movimiento de la Tierra en general, ¿no? Que siempre ha estado y seguirá estando. Así que bueno, les mando un abrazo, que pasen lindo y nos vemos seguramente no mañana, pero pasado mañana tal vez. Yo les aviso como siempre ahí en nuestro grupo. Gracias por estar. Chau, chau.